Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Esto Da Para Podcast. Como verán, estamos en un lugar distinto, nos encontramos en una sintonía distinta. Es sincrónico estar con plantas, claramente. Bienvenidos y bienvenidas a Esto Da Para Podcast, una edición especial. Hoy nos encontramos en el bosque de La Plata o The Woods of the Silver City. Estamos acá grabando este episodio especial porque hoy nos trae acá, contanos qué nos trae acá, Augusto. Un reencuentro, un remomeramiento. Rememoramiento. Rememoramiento. Sí. Como que en este lugar vivimos justo lo que vamos a hablarles, que es aventuras psicodélicas. Hoy vamos a hablarle un poco de nuestra experiencia con hongos psicodélicos. Es un tema bastante controversial, bastante polémico, por eso queremos dejar bastantes cosas en claro al principio antes de empezar el programa, que es que nosotros no vamos a hacer alusión a ningún tipo de droga, o sea, nosotros vamos a contar nuestra experiencia y tirar datos útiles por si en algún momento deciden hacerlo, pero nosotros no recomendamos el uso de estas sustancias. Y por supuesto lo único que podemos hacer es contarles lo que vivimos para si en algún momento lo necesitan, porque quizá le puede servir a alguna persona, y nada, contar nuestra experiencia con lujo de detalles y aportar valor en ese sentido. Creo que justamente el valor que podemos aportar es en base a nuestras experiencias, y esta fue una de las más trascendentales de nuestra vida, quizá que ha marcado nuestra vida para siempre, y queremos compartirla con ustedes. Lo importante que vivimos fue que fue mutuo, fue juntos. Sí. Fue la primera vez que consumimos y bueno, también casi de la forma en que nos comandó el cuerpo, básicamente eso, fue la única. Yo ni volví a consumir. Yo tampoco. Y él tampoco, o sea, y nos marcó la vida realmente, a tal punto de después de por ahí 2 años, 1 año y 6 meses. Sí, 1 año y 6 meses desde que lo consumimos en noviembre de 2021. Y básicamente le vamos a contar un poco el contexto. Yo venía de viaje, de 8 meses de viaje, y llegué y dije, quiero probar estas sustancias. Uy, casi me mata un mosquito. Dije, quiero probar los hongos psicodélicos porque había leído y había visto bastantes documentales que luego les vamos a recomendar que lo vean, sobre el uso terapéutico de estas drogas, y me pareció sublime, me pareció muy importante, y dije, bueno, vamos a ver a dónde me lleva esto, y lo convencí a Augusto, y bueno, juntos comimos acá unos 2 gramos en la... Teníamos una persona conocida, la cual también fue como nuestra chamana. Un chamán, sí. Que bueno, también nos dio la experiencia de su punto de vista, nos contó también cosas que había hecho, por ahí consejos. Eso es muy importante, que por eso también estamos haciendo esto, porque la parte de, qué sé yo, de tener chocolate a mano para el momento después de haber consumido, de poder consumirlo de forma distinta, como puede ser la ingesta directa o ponerlo en un té, después que estés en espacios naturales, que encuentres algo que te llame mucho la atención y lo tengas con vos. Era, por ejemplo, una almohada que tenía un... Sí, bueno, vamos a contarles el contexto porque por ahí la gente no entiende. Y básicamente nosotros lo consumimos en un tecito y a eso de los 15 minutos nos decidimos ir al bosque. Todavía no nos había pegado, pero nos decidimos ir al bosque acá a La Plata. Y creo que esa fue una pésima decisión porque hay 2 cosas muy importantes a controlar en el consumo de cualquier droga psicodélica, sobre todo, que son el set y el setting. Esto lo nombra mucho Michael Pollan en su documental Cómo cambiar tu mente. El set es básicamente la expectativa que vos tenés de esa sustancia, y el setting es tu entorno. Entonces nosotros en ese momento no teníamos ni control del set ni del setting, porque no teníamos un objetivo previo a consumir esa droga, ni teníamos controlado el entorno, porque decidimos irnos de nuestra casa, que era el entorno donde nos sentíamos seguros. Entonces, de mi experiencia, irnos de casa fue un error bastante grave, porque podríamos haber tenido un mal viaje. Por suerte no lo tuvimos porque había gente sobria acompañándonos. Que era un compañero nuestro de la facultad, el cual estuvo constantemente con nosotros y se dio cuenta cómo empezamos a ir cambiando el humor. Claro, en base a que la droga nos estaba pegando un poco más cada vez. ¿Es lo que hace esto? Y después en un momento tomábamos decisiones erróneas para dónde ir, y esta persona como un ángel nos dirigía. Sí.
Lo tomamos así, como que era una persona a la cual... Podíamos confiar. Claro, sí, y encima no era que nos juntábamos diariamente, apareció en esta situación y Sí, listo, se dio. Dijimos encima, esta persona es re madura para este ejemplo es re madura. Sí, era como que nos cuidó y esa es otra recomendación, si lo van a hacer, vayan con alguien que esté sobrio, sobre todo si es su primera vez. Pero bueno, fuimos a caminar al bosque y básicamente en un momento yo me sentía como muy oprimido y como que estaba con los hombros así encorvados y como que tenía miedo, tenía mucho miedo. ¿Y por qué tenés miedo? Porque yo nunca había consumido una sustancia psicodélica antes y cuando uno consume eso por primera vez, en realidad en todas las veces, pero cuando uno lo hace, tiene miedo de que esa cosa no le deje ser normal de vuelta. O sea, vos tenés miedo de que la sustancia esa te atrape y que estés en ese ciclo de alucinación toda tu vida. Y ese es el mayor miedo y es el que hay que dejar fluir cuando vos comes eso, porque si vos estás luchando contra la sustancia, claramente esa sustancia te va a agarrar un mal viaje. Entonces, otra recomendación es no luchen contra la sustancia, simplemente abrácenla y abran el cierre y dejen que la sustancia haga lo que tiene que hacer. Porque si ustedes luchan, es luchar contra una pared, tipo, no van a poder hacer nada. Entonces, eso sí. Para mí es sumarle una palabra que es aceptar. Sí. Aceptar que la droga está dentro tuyo, aceptar que va a ser así durante un lapso de tiempo prolongado, de unas 6 horas más o menos. Sí. Aceptar que ya no está en tu control lo que antes estaba en tu control. Y aceptar que la vida es así y que, bueno, en este momento estás en una situación en la cual tenés que pensar en aceptar. Estás en un estado alterado de la conciencia y eso lo remarca mucho, de dejarte llevar porque no es algo que puedas controlar. Y cuando no lo puedes controlar da miedo, pero justamente lo que trata la psilocibina y la mayoría, bueno, por lo menos la psilocibina, que es el compuesto activo del hongo, es justamente la disociación y la desaparición del ego. El ego es esa vocecita en tu cabeza que te dice lo que tenés que hacer, lo que pensás, que te controla, digamos, por así decirlo. Es como la identificación de uno mismo con el yo. Es el yo. Yo soy así, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, cuando estás de hongos, no existe el yo. Y eso es muy raro, porque es algo que no se experimenta en ninguna otra situación de la vida. Entonces, al no existir el yo, uno se pregunta todo el tiempo, ¿qué soy? ¿Para qué vine? ¿Qué estoy haciendo? Es muy difícil de explicar con palabras porque justamente el yo interno, la identificación con uno mismo se pierde por completo. Y eso es algo que da mucho miedo. Empezás a practicar el estoicismo sin darte Sí, cuenta. tal ¿Quién cual. sos? ¿Qué haces? ¿Por qué estás acá? ¿Cuál es mi función? ¿Qué Sí. propósito? Uy, naturaleza. Sí. Bueno, sí. Quería sumar que el hongo que nosotros compramos fue Psilocybin cubensis, o sea, directamente relacionado al compuesto psicoactivo del Sí, hongo. es la especie, pero hay muchas... Hay cucumelo. Sí, hay muchas especies y tampoco queremos entrar en ese detalle, pero... No, Sí, eso. hay por ahí un estudio mucho más a fondo en cada uno de las películas, series, miniseries cortos, lo que hay en Netflix, por ejemplo. También hay otras plataformas que deben tener un montón de cosas. Nosotros los que vimos, por lo menos en Netflix, trataba mucho de qué era lo que trataba justamente el compuesto psicoactivo. Por ahí vos al fumar marihuana consigas serotonina, dopamina al momento. Lo que trataba la psilocibina era otro compuesto endorfínico distinto, el cual también por eso es tan trascendental y tan distinto el término hongo hoy en día, porque ataca a otro lugar. Sí. Levanta una hormona que vos por ahí la tenías recontra No, escondida. en general es un subidón de serotonina y dopamina. La serotonina es la llamada hormona de la felicidad. Y es eso, el compuesto activo del hongo es la psilocibina, que eso sí, no sé bien cómo funciona químicamente, pero sé que altera los niveles de serotonina a pleno, por eso te sentís tan feliz. Y vamos a dejarles un par de documentales que está bueno que vean. Por más que no vayan a consumir esto, está buenísimo que los vean porque son súper interesantes. Uno es Hongos Fantásticos y dónde encontrarlos. No sé si dónde encontrarlos o estoy flasheando. Estoy flasheando Animales Fantásticos. Hongos Fantásticos se llama. Se llama Hongos Fantásticos, exacto. Sí, es que hoy nombramos a Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Hongos Fantásticos y dónde encontrarlos. Sería bueno tener un programa de eso. No, Hongo Fantástico, que es de un tipo básicamente que
que cuenta la historia evolutiva de los hongos. Después, Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan. Este salió hace poco, está muy interesante porque te habla de las distintas drogas psicodélicas y cómo pueden ayudar a sanar un montón de heridas emocionales. Y luego, Aventuras psicodélicas, que si bien no es un documental, es como una... Sí, es como un documental que la gente cuenta sus buenos y malos viajes dentro del mundo de las drogas psicodélicas. Y está bueno tenerlo en cuenta porque te das cuenta de también todo lo malo que tiene, ¿no? Y justamente lo malo que tiene es esto, que te puede dar un mal viaje por no controlar estas dos cosas que dijimos, el set y el setting. El entorno es fundamental. Hay personas que por ahí te pueden acercar a tener una idea de lo importante que puede hacer hablar con esas personas. A mí en ese momento, cuando estaba bajo los efectos del hongo, me recordé que una persona muy allegada a mí me había dicho que ante cualquier situación que yo necesite hablar con alguien, no duden en llamarlo. Y fue increíble porque sentí que en ese momento sentía la necesidad de llamarlo. Y ahí también me di cuenta de que no había usado el celular durante un largo tiempo, el cual los píxeles del celular me estaban haciendo mal la vista en un momento que era bastante de noche por ahí, eran las 7 de la tarde, hablé con esa persona y la persona se dio cuenta al toque y me dio una misión, nos dio una misión también, que era, bueno, acá en el bosque justamente se da que hay una especie de árbol de las más antiguas que son los ginkgo biloba. Y bueno, dijo que vayamos a buscar alguno que sostiene básicamente el gen de la tierra, el ADN, y que le diéramos un abrazo. Fue algo bastante rápido, porque justamente estábamos ahí en una fiesta. O sea, sí, a mí lo que nos pasó fue que lo consumimos y justo había una fiesta ahí, y fue la primera vez en mi vida que no sentía ganas ni atracción por ir a una fiesta donde sentía, o sea, y todo el mundo te puede relatar lo mismo, sentís la energía de la otra gente. Y eso es rarísimo porque por lo general no sentís la energía de la otra gente, pero en ese momento la ves a la gente nublada y obnubilada y sentís que está en desconexión total con su cuerpo. Y en ese momento lo reví. Y a mí me pasó que cuando lo consumí tenía muchas ganas de sentarme en el piso y tocar el suelo. Y cuando lo toqué sentía que todo era pero táctil al extremo, o sea que las sensaciones, todas las sensaciones de tu cuerpo se expanden. Entonces yo tocaba algo y sentía que era tocar el cielo, ¿entendés? Aparte tocaba el pasto y se veía cómo salían destellos violetas del pasto y eso fue recontra flashero. A eso, por ahí sumarle que básicamente la tierra, el pasto, está compuesto por, además de lo que vemos en superficie, por una capa gigante por debajo que está lleno de hongos también. O sea, los hongos son el principalmente biodegradador de la materia y van a generar que en lo que pisemos acá en el parque haya micorrizas, que justamente es la unión entre una raíz y un hongo. Y por ahí esas sensaciones pueden tener una conexión más que simbólica, puede ser real. Yo a eso quería sumarle que por ahí con las personas nos sentíamos que ellos estaban en el plano físico, en el plano terrenal, y nosotros en el otro plano supraterrenal, que por eso no podíamos ni explicarle lo que nos estaba pasando, porque eran sensaciones que la primera vez que las veíamos, las sentíamos. Y segundo, como que por ahí esas personas estaban muy a mil, nosotros estábamos muy abajo y diciendo, nosotros no pertenecemos acá, tenemos que irnos urgente. Nos miramos como diciendo, sí, no, o sea, ni siquiera lo dijimos y dijimos, vámonos. Sí, nos fuimos del bosque al toque, llegamos a casa y antes de llegar a casa, yo tomo todos los viajes psicodélicos porque yo he entrevistado a mucha gente que ha consumido este tipo de sustancias y tomo todos los viajes psicodélicos como un renacimiento. Y explico por qué. Porque yo cuando llegué a casa, cuando estaba de hongos, llegué a casa y como que me acosté en el sillón, me senté y sentí que cerré los ojos y sentí todo negro. En mi vista era todo negro. Y de repente empecé a sentir estrellas, como si fuese el fondo ese de pantalla de Google, ¿viste? Sí. Que tenía estrellas. Y cuando de repente llega una luz blanca al final y hace ¡pac! Y se pone todo mi mente en blanco. Y de repente siento que empieza a nacer algo, como que empieza a nacer de vuelta. Y es re loco. Pero empiezo a nacer de vuelta y empiezo a ver las cosas como si fuese un niño de vuelta. Y eso es lo que queríamos destacar, que uno cuando está de viaje ve las cosas como si fuese un niño de vuelta. Y empecé a tratar de caminar de vuelta, como que empezás a aprender todo desde un punto de completa otredad, digamos. Empezás a ver
todo desde un punto de vista como si fueses un niño de vuelta. Entonces empezás a tirar todo, empezás a probar todo, empezás a tocar todo lo que hay, empezás a ver todo con un poco más de efusividad y como literalmente como si fueses un niño, y de repente cuando se va pasando el efecto te vas convirtiendo cada vez en más adulto. Entonces yo lo siento como un renacimiento, y hay un pibe en un documental que dijo lo mismo, que sintió que murió y que volvió a nacer. Y el otro día un amigo me contó que también, que era como murió y de repente aprendió a caminar de vuelta, aprendió a nacer. Entonces yo lo tomo como un renacimiento de lo que sería tu ego. Es como matar a tu ego y que vuelva a salir. Es como, o sea, ahí es morir y volver a vivir. Sí. Es como que le dejas de tener miedo a algo tan simple como es la muerte, y empezás a apreciar mucho más lo que tenés como la vida. Sí, tal cual. Y primero, a ver, fue un cachetazo. Normalmente después de las drogas así de tan fuerte hay un pico de depresión porque tuviste una montaña rusa, básicamente. Después de subir tan alto, bajás y bajás mucho más, a más velocidad, y cuando te volvés a equilibrar, ahí por ahí querés razonar lo que viviste y decís, wow, o sea... Es imposible claro, razonarlo. ¿Cuándo tuve tanta serotonina en mi vida? Ni con haber cumplido objetivos conseguí eso. No, porque es algo que no te lo da otra cosa, pero también hay que entender que que lo que experimentás no es parte, o sea, no es parte de tu vida cotidiana, es un estado justamente alterado de la conciencia. Me olvidé lo que iba a decir. Sí, yo quería sumar algo a lo que venías contando, que también pasó con el chocolate. Sí. La parte, bueno, estábamos hablando de la parte de sonidos, de táctil, pusimos un par de ondas alfa, ¿viste? Después pusimos cumbia, qué sé yo. Sí. Pero queríamos ver, estábamos como curiosos. Experimentando todo. Y nos recomendaron que compramos chocolate Águila, sí, en barra, y al comerlo por primera vez... vuelve el efecto de vuelta. Como que es un pico de azúcar que levanta eso y te calma la panza, porque te estás intoxicando. Sí. Cuando vos consumís la droga, o sea, la panza un poco empieza, sí, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué me acabas de dar? Sí. Y medio como que sentí, yo en un momento me acuerdo que estaba en la casa de él y yo ni sentía, como que mi cuerpo estaba desligado de mí y había algo acá que estaba controlando mi cerebro. Sí. Y hablaba y tenía un léxico excelente y salían palabras, brotaban como si fueran ramas nuevas y al final fue como, hey, che, la cantidad de cosas que hablamos, estoy recansado, estoy sobrepasado de situación. Igualmente tampoco me quiero dormir porque sé que esto va a terminarse y no te podés dormir. Acá quiero leer algo que yo escribí el día siguiente de que los consumí. Para que seguí hablando, que no lo encuentro. Sí. Después, sumar un poco de eso, de la conciencia, del setting, de tener cosas que te alegren. Ahí está. Justamente podés buscarlo en Google y, qué sé yo, tener sonidos de viento, sonidos de percusión. Sí, sobre todo natural. Instrumentos, quise decir. Yo voy a contar esto, que decía, previo a mi casa, en la calle antes de mi casa, las luces de los semáforos se difuminaban, veíamos como si tuviésemos astigmatismo. Las luces de los colectivos eran las más sorprendentes que vi en mi vida. Nos asombramos por la cantidad de colores que había en la ciudad. Veía un edificio y me maravillaba por la habilidad de la construcción humana, por la capacidad que tenía mi cerebro de sorprenderse por las cosas que le eran cotidianas. Veía ese edificio, el que veo siempre que camino por ahí, y veía 1000 luces, veía todo y a la vez seguía viendo solo el edificio. Deconstruí la idea de ver y mirar en un segundo y sin darme cuenta, porque ya me había dado cuenta de todo. Y después, otra más, que decía, empezamos a hablar, ya esto como a las 3 horas de que viajamos, ¿no? Paréntesis entonces, sí. El micro era un talp. Y con la visión de los edificios pensábamos en arquitectura, sí. Cómo el ser humano construyó eso. Y ahí enlazar por ahí que hay conexiones neuronales que según el ADN se interpreta o a modo simbólico, que por ahí el homínido hace miles de años, para empezar a ser el Homo sapiens que hoy hace millones somos, de años, sí. Claro, como que empezó a consumir hongos que había en la Tierra. Sí. Y eso le empezó a generar nuevas conexiones neuronales. Sí, en general eso se habla mucho en el documental de Hongos Fantásticos, que dice que justamente los primeros Homo sapiens, como eran, digamos, justamente animales muy curiosos y que tenían que sobrevivir y que vivían migrando, comían lo que había. Y se dice, una de las teorías que se dice por las cuales se expandió su corteza cerebral es justamente porque comieron hongos. O sea, no sé si vivían comiendo hongos, no se sabe y nunca se va a saber, pero se infiere que han comido sustancias psicodélicas que le han
llevado a pensar cómo poder utilizar tal herramienta de una mejor manera, cómo ir a tal lado y conseguir recursos de una mejor manera. Entonces se fue ampliando su conciencia debido a, o consecuentemente, de haber digamos, consumido esos hongos, y por ahí a uno le dio una idea y así surgimos nosotros básicamente. Me encanta esta parte porque es volver a los aspectos naturales de lo que hoy somos, o sea, y es como identificarte con algo que pasó hace miles de años. Sí, millones de años, y además es eso, ¿no? También pensar al hongo como una herramienta en su momento que ayudó al ser humano a expandir justamente su nicho ecológico y poder buscar recursos en otro lado y hacerse mejor buscando esos recursos y expandirse y reproducirse y quién sabe llegar a lo que somos hoy en día. Voy a leer otra de las frases que me gustó mucho, que decía: empezamos a hablar de cómo nos sentíamos y nos dimos cuenta de que lo que sentíamos no podía ser explicado con palabras. Sentíamos que nuestro lenguaje se quedaba muy corto, que tratábamos de decir lo que estábamos viviendo, pero no podíamos, porque es imposible expresarlo en el lenguaje humano. Nuestro lenguaje se volvió obsoleto, deconstruimos la estructura del lenguaje. Tratábamos de explicarlo en español, en inglés, con señas, riendo, dibujando, escribiendo, y nos dimos cuenta de que nada de nuestro escaso y corto lenguaje podría describir lo que estábamos viviendo. Y eso es, tremendo. Un loop de vivencia. No puedo siquiera explicar lo que está pasando por mi mente. Y hasta el día de hoy, y creo que nadie lo puede explicar, y mucha gente que he entrevistado me dice lo mismo, que es imposible de explicar, y todos los documentales que vi hablan de exactamente lo mismo. Por eso también hoy se utiliza como terapia eso. O sea, en Estados Unidos hay lugares en los que vos podés ir, como una farmacia, no comprártelo vos, pero sí sacar un turno para que unas personas te analicen mientras vos estás de hongos, básicamente, en el cual vos vas a tener la posibilidad de sentirte cómodo, tener agua, la seguridad, así, seguridad de que va a salir todo bien. Un buen setting, por así decirlo, y las personas te van a ir preguntando qué mal sufriste, qué cosas te están haciendo mal. Sí, en general eso se está tratando de hacer mucho ahora en Estados Unidos. Acá hay 2 investigadores muy copados en Buenos Aires, que son Enzo Tagliasucci, que es un físico, y Lorena Jovens, que es psiquiatra o psicóloga, no me acuerdo, y están trabajando en conjunto para crear, o sea, creo que ya tienen una página donde hacen terapia de este grupo, de este estilo. Y lo están... terapia se llama. Sí, no, pero es otra, porque le ponen otro nombre, no importa, pero le están tratando de implementar justamente acá en Argentina, y eso es un gran avance porque creo que estas sustancias pueden hacer cosas milagrosas por gente que sufre de verdad de depresión, de ansiedad. Hay muchos estudios e investigaciones, búsquenlos, están ahí, que dicen que cura incluso síndromes no, tipo trastornos como el alcoholismo, y un montón de cosas que te hacen desconectarte de tu cuerpo. La epilepsia, cosas así, o sea, va a fondo. También, no sé si tan así, pero sí, yo tengo entendido. Es como una seguidilla, no es de un día para el otro que comiste hongo, listo, dejaste de tener la contraseña. Cualquier cosa. Hacer una catarsis con vos mismo, en un estado en el cual no te encontrás en tu casa a la mañana. Yo voy a leer otra, así reflexionamos sobre eso también. Yo escribí un texto entero después de haber consumido. Dice: cuando escuchaba a alguien sentía que estaba muy lejos y a la vez sentía que estaba al lado mío. Sentía una conexión tremenda con la gente que hablaba y al mismo tiempo sentía que los que estaban sobrios nunca podrían entender lo que yo vivía. Trataba de explicarles, pero como dije, mi lenguaje se quedaba corto. Cuando ellos hablaban, los escuchaba lo aturdidos que estaban con su ego. Escuchaba cómo ellos no se escuchaban a sí mismos. Sentía lástima porque no estaban sintiendo lo mismo que yo, y a la vez sentía mucho amor porque yo era muy feliz sabiendo que estaba en un estado de conciencia plena. Eso es tremendo. Sí. Es tremendo porque... Es para recapacitar esa, ¿no? Porque cuando se te disocia el ego, ves el ego de la gente y ves la energía que tiene la gente y sentís que todo el mundo está en discordancia con vos mismo. Y no te permitís a vos mismo hablarte mal, no te permitís hablarle mal a otras personas, no permitís hablar mal de lo que hay alrededor, o sea, solamente gratitud, buena vibra. Amor. Sí, zarpado. Y como que después las personas estaban sobrias, nos dábamos cuenta que, qué sé yo, se quejaban, pensaban en cosas mundanas. Pensaban en cosas muy banales y nosotros todavía tratando de dilucidar lo que nos pasaba, pero no existían... O sea, es un mito de esto de que cuando comes una droga tenés ganas de tirarte de un edificio porque estás re loco. No funciona así. Eso es si no controlás justamente el set y el setting. Pero claro, por eso el set es importante. Por eso ¿Cómo estás vos? La expectativa y cómo estás vos antes
es clave, porque si vos estás trastornado o tenés algún quilombo o no sabés, no sé, no estás conforme, digamos, ciertamente con vos mismo o con algo, eso básicamente va a direccionar al hongo para ese lado. Entonces es muy importante antes de hacerlo saber, no qué expectativas tenés, pero sino saber que vos no vas a poder controlar la situación y que ese hongo te va a llevar donde quiere. Si te quiere llevar a tus lugares más oscuros, lo va a hacer y lo va a hacer. Sí. Que sos vos mismo que te estás llevando a tus lugares más oscuros, solamente que el hongo lo saca a flote. Lo magnifica. Sí. Y claro, eso. Y el setting. Sí. Y una persona que sabe estar presente, que practica el mindfulness y esas cosas, también por ahí le es más fácil al momento de... Porque el hongo te mantiene presente constantemente. O sea, te pone los pies sobre la tierra. Corta, te da un cachetazo y... Digno de sí mismo. O sea, te pone en una situación en la cual solamente podés pensar en el momento que estás pasando ahí porque te está intoxicando. Te vas a sentir... No, y también una cosa muy común es que la percepción de la realidad y la distorsión del tiempo es completamente una locura, porque el tiempo se distorsiona muchísimo. Pasaron 3 horas desde que habíamos consumido los hongos y yo sentía que habían pasado años, pero no le jodo cuando digo años. O sea, no es que decís, sí, siento que pasaron años. No, para vos pasaron años. O sea, el tiempo se vuelve obsoleto en un segundo. Te das cuenta de que todos los relojes, de que todas las cosas que nos ponemos para ordenarnos y organizarnos en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es completamente, es una construcción. Ahí te das cuenta y vivenciás que todo lo que ves es una construcción completamente humana y social. Y eso es muy poderoso porque te da un poder increíble de decir, puedo usar mi tiempo y en 1 hora quizá puedo hacer lo que podría hacer en un mes, ¿entendés? Entonces te da una concepción tan bizarra del tiempo y se distorsiona tanto que en un momento no entendés nada y eso está muy bueno, pero asusta mucho también. Qué bueno que tengas esa visión. Me encantó lo que acabas de decir y tipo, estaba escuchándote y decía, qué orgullo que esté hablando así. ¿Por qué? Por lo lindo, lo que te llevaste, lo que tenés vos con vos mismo todavía. Sí, es que creo que la distorsión del tiempo fue lo mejor porque... qué lindo los pajaritos. Cuando ¿Quieres decir algo? Cuando entendés eso, que el tiempo es obsoleto y que es una construcción humana y social, yo sentí que cuando terminó mi viaje de hongos habían pasado 11 años, tipo 20 años. ¿Entendés? Yo sentí que había crecido tanto que en cierto momento se vuelve raro y peligroso, pero sentí que había crecido muchísimo, que había madurado muchísimo. Y bueno, eso. Podemos pasar a... Tengo ganas de hablar de lo que nos dejó y de cómo cambiamos después. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Arrancar? Sí, totalmente. Por ahí son pequeños pasos que nos lleven a un total de hoy en día. ¿Qué cosas sentís que cambiaron más en los primeros meses? No te digo 2 años, pero los primeros meses. En los primeros meses me acuerdo como que estaba más en predisposición a decir, cada cosa que tengo en vida quiero hacerla realidad. Soy un ser humano que vive en sociedad y ya conoció aspectos naturales de la vida los cuales no están desligados de uno mismo. Conexión profunda con la naturaleza. Claro, sí o sí vos estás conectado, por más que estás respirando materia, o sea, constantemente estamos respirando. Eso es una conexión para mí. Y antes por ahí no me lo cuestionaba, no me lo preguntaba. Y en los primeros meses, como dije, listo, este es el momento en el cual yo tengo que pensar en gigante, como piensa la naturaleza. Tengo que hacerlo, o sea, como que me dio una fuerza intrínseca mía que por ahí estaba guardada. Y no sé si necesitaba eso para que eso salga, pero no sabías que lo tenías, no sabías que lo tenías y te dio un poder. Porque claro, lo que tiene el hongo es que te hace conectarte mucho con la naturaleza y te das cuenta, no te hace conectarte, es que ya estás conectado, ¿me entendés? Pero nosotros vivimos en una realidad recontra alejada de la naturaleza, recontra... que vemos a la naturaleza, como otra cosa, pero en realidad nosotros somos parte y el hongo te lo hace ver y te da un cachetazo y te dice, escuchame, vos sos parte de la tierra y estás conectado con todo y con todos. Y esa sensación también es muy bizarra. Es hermosa y excelente porque te hace un sentido de la conexión con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con los animales. Y con lo dañino. Tipo, a mí me pasó en el momento ese también sentir que el alcohol era algo malo. Veneno.
claro, era veneno, ya tenía un veneno, que ese veneno me estaba haciendo ver cosas lindas, al menos, estaba abriéndome los ojos, y yo por ahí le quería meter un veneno, y después de eso dije, no, o sea... ¿Para qué le querés meter mierdas a tu cuerpo? Claro. Y bueno, lo mismo con otras drogas, o sea, es como que te da un parámetro, un límite superior que ya es inalcanzable. O sea, yo creo que te pone tanto los pies sobre la tierra que no querés consumir algo que te haga mal al día siguiente, por ejemplo. Y bueno, además de que yo cambié muchísimos aspectos de mi vida, uno de ellos es eso, del tratar de no consumir cosas que te hagan mierda al cuerpo. Eso es clave, que no hace falta comer hongos para hacerlo, pero eso me dio un cachetazo de realidad y me dijo, escuchame, empecé a cuidarte porque tu cuerpo es lo único que tenés. Me hiciste acordar, yo a los 2 meses empecé a ser vegetariano. Sí. O sea, me olvidé de ese detalle, que hoy lo sigo manteniendo, es más, dupliqué los esfuerzos y ahora estoy tratando de ser vegano. O sea, a un modo de que... Por eso decía que no es de una mañana para la otra lo asemejado de esto, es un lapso enorme y por ahí también recapacitar sobre esta situación, haciendo un video, charlarlo nuevamente, como que trae esos recuerdos, trae esas sensaciones y trae fomentarte el volver a creer en lo que habías creado en ese momento. Sí. Y también te hace recordar que justamente que todo... que lo único que podés cuidar es cómo sos vos y cómo es tu cuerpo, digamos. Lo único que podés cuidarte es vos mismo y lo único de lo que tenés control es de lo que metés a tu boca, básicamente, y de que si comes bien vas a tener una buena vida y que si comes mal y tomás alcohol y te haces mierda vas a tener una mala vida. Eso creo que es la enseñanza que más me dejó los hongos. Yo yo creo que lo que más al toque de que terminé de consumir los hongos, tipo, creo que la enseñanza máxima fue que dejó genuinamente de interesarme de lo que decía el resto de la gente. Tipo, al día siguiente le escribía a un montón de gente diciéndole que la quería, o sea, me empezó a chupar un huevo de verdad lo que decía la gente, pero genuinamente, porque viste, vos decís, sí, me chupa un huevo, pero después no te chupa un huevo. Bueno, en este momento sí, como que ya el hecho de que, o sea, no me importaba lo que decía la gente, no me importaba en absoluto y hasta el día de hoy sigo teniendo esa mentalidad de irreverencia, digamos, de que no me importa mucho lo que diga la gente. Y eso lo empecé a desarrollar después de que consumí los hongos y me di cuenta de que a nadie le importa lo que yo hago, que yo solo, a mí solo me importa. Y creo que es eso la enseñanza más grande que me dejó. A mí me dejó también una enseñanza muy copada que, bueno, o sea, puede haber exceso al consumir hongo, pero no hay una dependencia que te genere. Tipo, por eso también lo hicimos una vez. Claro, lo hicimos una vez y no queríamos volver a hacerlo. No. Por favor. O sea, es tan introspectivo que vale la pena solamente una vez y con eso tenés bastante. En nuestro caso sí, hay gente que lo consume mucho y cada uno tiene su manera de ser. Pero yo creo que cuando te pega un cachetazo de realidad así, no querés hacerlo de vuelta porque ya aprendiste. Ya aprendiste todo lo que había que aprender. Yo a los 6 meses de haber consumido hongos, no sé si fue por eso o no, pero dejé la marihuana por completo. Y es algo que me tenía muy atado a hábitos malos y a hábitos insalubres. Empecé a ir al gimnasio a los 3 meses. Dejé relaciones tóxicas que tenía a los 8 meses. O sea, como que empezás a darte cuenta que no sé si es todo por el hongo, pero el hongo te hace ser más autoconsciente y cuando tenés más autoconciencia empezás a ver al mundo quizá con mayor claridad y empezás a identificar lo que te hace bien, lo que te hace mal y empezás a soltar las cosas que te hacen mal para agarrar las cosas que te hacen bien. Entonces creo que eso es una enseñanza muy grande que te deja la vida y es algo que pueden desarrollar sin consumir eso y creo que es muy válido que lo hagan y que intenten saber qué cosas les hacen bien y qué cosas les hacen mal y que no tengan que usar una droga para hacerlo. Pero a mí creo que me dejó esa enseñanza. Sí, a mí también me sumó por ahí pensar en que la naturaleza, somos parte de la naturaleza, entonces lo que hagamos con la naturaleza y para la naturaleza va a ser fructífero mutuamente. Desde, qué sé yo, salir a dar un paseo en patas, hacer grounding, estar al sol, tener unas buenas respiraciones en espacios verdes, qué sé yo, son cosas que por ahí olvidamos y el hongo es algo que te refresca la mente y te dice, de eso no te puedes olvidar. Sí. O sea, olvídate de, qué sé yo, de que tenías que ir a hacer una compra, pero de que tenés que tomar sol no te olvides. Claro. Sí, y eso de vivir de acuerdo a la naturaleza es algo que dicen mucho los estoicos, que en realidad no se refieren a eso, se refieren a seguir con tu
con tu mentalidad racional, que es digamos, la característica que nos define como humanos, pero también vivir acorde a la naturaleza significa apreciar lo que nosotros tenemos, y creo que ese tipo de sustancias te hacen ver a la naturaleza con otros ojos, y como que te pone un lente para decir todo esto es hermoso, que después lo entrenás, esa habilidad la podés entrenar, pero en ese momento yo al resto de los días seguía teniendo como una medio resaca de los hongos, y seguía viendo a las cosas con un poco más de brillo, con un poco más de luz, veía los colores más vívidos, entonces me hacía apreciar muchísimo más lo que tenía a mi alrededor, y eso se puede entrenar. Y es muy válido que lo hagan, tipo, valorar las cosas que tienen, apreciar las cosas que tienen, agradecer por lo que tienen, por la naturaleza en la que están, por el mundo en el que viven, que es hermoso. Y eso te lo hace ver el hongo, pero lo pueden entrenar ustedes. Y es muy fácil, es simplemente agradecer lo que hay, apreciar lo que tenés, ver hacia los árboles, ver hacia los animales, hacia el pasto, hacia las flores, y decir qué lindo esto que tenemos acá. No puedo creer que esto sea real, pero lo es. Entonces, vivir de acuerdo a la naturaleza también significa eso, apreciarla en cada minuto y en cada segundo, y saber que puede, digamos, el día de mañana puedes estar muerto, y si no la apreciaste como era, no valdría la pena seguir vivo. Vas a estar muerto. Vas a estar muerto el día de mañana. Y eso es algo que también te pone acá, el hongo te pone acá en la frente el hecho de que mañana te vas a morir, de que cualquier día te puedes morir. Yo quiero sumar algo sobre que esto hablamos de la apreciación, me gustó mucho la palabra. Por ejemplo, a mí me pasó también después de los hongos, es algo que ahora estoy haciendo catarsis y recapacitación, de decir, no tengo que atraer vida a mi vida y tengo que alejar a la muerte. Me pasó de no matar a un animal, o sea, veo una hormiga, la esquivo si puedo. Es una linda filosofía. Tipo, un mosquito me estaba picando, lo soplo, que se vaya. Y así me doy cuenta que los animales no me joden después, es increíble, como que veo una persona que, tengo unos mosquitos encima y yo estoy al lado y como que... Sí, posta que pasa. Los atraes vos. No, tal cual, pero también es una filosofía, o sea, esa filosofía de no matar viene de la filosofía oriental, no sé si de India o de algún país, no importa, pero hay algunas culturas que obviamente utilizan esta filosofía como filosofía de vida y no comen nada que sea animal, no matan lombrices, hormigas, nada. Y está bueno, es una linda forma de vivir, ¿no? Vivir de acorde a la naturaleza. Es como que te lo agradece después, sí. Es increíble. A mí me pasa por ahí, qué sé yo, me encontré una cucaracha ahí en mi casa y la barro y la saco por la puerta. Chau, o sea, simple. Como que tampoco le doy mucha vuelta al asunto y pienso, no sé, como que no me sale matarla. Sí, me cuesta a mí también. Te pones a pensar mucho más en lo que haces en tu vida cotidiana, te pones a cuestionarte mucho. Creo que top 3 cosas que aprendí, eso, de que me chupa un huevo todo, de apreciar a la naturaleza y de cuidar mi cuerpo y a mí mismo y a mis relaciones. No saben todas las relaciones que fui reconstruyendo luego de comer los hongos. O sea, reconstruí muchas relaciones en mi vida, dejé algunas, agarré otras, me empecé a juntar más con gente que estaba en mi sintonía, como que sentís la vibra de otra gente y te empezás a asociar con ese tipo de gente. Creo que es muy válido también. Y recomendaciones que podemos dar también es, conozcan a personas que hayan tenido la oportunidad de esta experiencia, pregúntenle cómo lo hicieron, qué fue lo mejor que sacaron, qué fue lo peor que vivieron en ese momento. Buscar esos extremos que por ahí te den a vos un pantallazo y digas, bueno, no lo quiero hacer, o bueno, sí lo voy a hacer, pero solamente con estas condiciones. Y por ahí a vos en ese momento te ayude a que la experiencia sea mucho más llevadera, te lleves mucho más por dentro. Yo creo que hoy en día, como tenemos la manija de escribir, creo que si tenemos una oportunidad de volver a vivir algo así, creo que lo sintetizaríamos en papel, porque recordarlo el otro día creo que no es lo mismo, pero bueno, es lo que más se acerca y es lo que tenemos hoy como para seguir hablándolo. Sí, yo lo sinteticé en papel, así que si lo quieren lo voy a subir luego. Pero eso, recomendaciones, controlar el set y el setting, no hacerlos con desconocidos, no hacerlo en un lugar desconocido, no hacerlo con gente que te boludee. Y eso básicamente. Tener agua, tener chocolate. Tener agua, frutas, verduras, sí. Cosas ricas, cosas naturales. Plantas, que haya ricos olores. Probarte, qué sé yo, hay un perfume muy bueno que te gusta. Te lo zarpas. Sí. Claro, o sea, cosas que te hagan bien, que sepas que vos querés y que a tu ser le va a hacer bien. Sí. Creo que estamos bastante completos. Estoy muy orgulloso. Yo creo que... ¿Este set? Sí, la verdad que me encantó este episodio grabarlo, contar a la gente lo que vivimos,
Qué gustoso. Y nada, sepan que nosotros no lo recomendamos hacer, pero si lo van a hacer es mejor que vean este video antes y que tomen ciertos recaudos. Nosotros no controlamos si lo hacen o no, eso es a su criterio. Lo que sí recomendamos esos documentales que les dije, que es el de Cómo cambiar tu mente, el de Hongos Fantásticos y el de Aventuras Psicodélicas. También recomiendo un libro que se llama The Psychedelic Experience, que es la experiencia psicodélica, escrito por no me acuerdo quién, pero es un tipo que hace terapia, que hizo terapia con eso y que te puede dar muchísimos consejos y advertencias sobre eso. Si lo querés leer, es muy válido leerlo, está buenísimo. Y yo quiero Michael Pollan, no, Michael Pollan no es, no importa. A Paul Statmans, que es el que está haciendo un montón de libros, está haciendo una banda de cosas. Por Instagram lo pueden seguir y tiene básicamente su página de hongos. Sí. El chabón es un viejo honguero que se dio cuenta con unas experiencias muy locas. O sea, ustedes llegan a ver la experiencia que tuvo él y lo que nosotros tuvimos es, bueno, se perdieron en el bosque. El chabón se comió 10 gramos, ¿no? Sí, no sé qué hizo. De un árbol. Sí, no, se colgó de un árbol y apareció una tormenta de repente y el chabón se quedó toda la tormenta arriba de un árbol. Sí. En la copa, en lo máximo que él podía subir. No, re sin darse, o sea, como que él se dio cuenta de que hizo algo que pensaba que no podía hacer. ¿Entendés? Como subirse a un árbol, vos lo veas así, ni en pedo me subo. Bueno, de hongo lo hizo y después lo hizo. Y después el otro día se dio cuenta de que a la persona que no le podía hablar y le daba miedo, el miedo no existía más y a esa persona fue y le habló. O sea, no digo que te vaya a pasar a eso de una, pero bueno, o sea, como que... Perdés un poco el miedo y como te dije, te chupa más un huevo de lo que dice el resto de la gente. Sí, y está bueno transmitirlo eso porque justamente por ahí a las personas les generas un cambio de conciencia. Y se dan cuenta de que, bueno, o sea, si a él le chupa un huevo lo que yo estoy diciendo, o sea, no es que no le importe, pero parece como que no le influye. Las cosas es lo importante. Sí, las cosas son más simples de lo que uno piensa y nos hacemos mucho la cabeza por cosas innecesarias. Y otra cosa que les quería recomendar es que sigan hay charlas TED de acá de Argentina, de Enzo Tagliasucci, que habla sobre los hongos y eso. Están haciendo bastantes experimentos y publicando bastante, así que los recomiendo que lo sigan. Y nada, los dejamos acá. Que nos sigan a nosotros. Que nos sigan a nosotros. Vamos a seguir subiendo esta clase de contenidos. No sé si con o sea, esta es una de las drogas que probamos. Por ahí hay otras en las cuales podíamos ahondar también. Sí. No es mala. Y bueno, sí, nos vemos en la próxima. Comenten si han tenido alguna experiencia así. Eso está bueno. ¿Qué les gustaría saber de nosotros, de esta experiencia? Nada, eso, comenten si les gustó y si han tenido alguna experiencia por el estilo. Los dejo. Sí, y qué les pareció, o sea, este video. Chao, gentuza.